Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Muchas vidas humanas han decidido recorrer el camino de la libertad para construir un mundo mejor, con justicia y oportunidades para todos. Otras vidas, por el contrario, disponen sus esfuerzos en sostener sus privilegios a fuerza de la negación de lo elemental para la mayoría, incluyendo la vida misma de aquel que se opone a la injusticia general. La siguiente es la historia de un hombre comprometido con su pueblo. Casanare es un reflejo de la realidad de Colombia y América Latina. Su riqueza natural y la solidaridad de su gente contrasta con el tamaño de su injusticia y desigualdad. Donde la riqueza brota del suelo, prolifera el hambre y la miseria como realidad para la mayoría, y al tiempo que se extrae el oro negro, la sangre de la tierra. Esa misma tierra queda inundada por la sangre de su gente, cerrando así el absurdo ciclo de la infamia. La muerte de Emiro Sosa fue un momento trágico y de gran tensión para el pueblo, que vio impotente cómo acababan con la vida de su líder y con ello sus esperanzas. Emiro nació en Sogamoso, Boyacá, el 20 de febrero de 1954, en un hogar humilde. Sus padres, Carlos y Elena, le contaron desde muy pequeño que la historia de Colombia estaba marcada por la violencia y la desigualdad. Creció en el barrio La Florida, donde con sus amigos y hermanos Gustavo, Jorge y Marta compartieron sus sueños de infancia. En aquella época, el carácter de Emiro se forjó inspirado por la idea de la libertad. Su capacidad intelectual y su vocación de servicio lo condujeron a estudiar medicina en la Universidad Nacional de Colombia, donde encontró una escuela de vida que le sugería que su compromiso debía convertirse en acción política para la emancipación de las clases oprimidas. Los años no pasan solos, y aunque las personas cambian, lo esencial permanece. Emiro finaliza sus estudios de medicina y junto con Lourdes, su esposa, se traslada a la tierra a la cual entregó su vida, Casanare. Atrapado por el embrujo del paisaje llanero y por la calidez de su gente, forja un hogar que le depara sus mejores alegrías. David Emiro, Lourdes, Elena, Mildred, Lucía y Melanie, sus hijos. Entendió que su labor estaba en servir al pueblo, a los campesinos, a los obreros, a la gente llanera de palabras descalzas y sinceras, y así renovó su compromiso político desde la medicina y desde la vida cotidiana como líder comunitario y deportivo. La reforma democrática que permitió la elección popular de alcaldes de Colombia propició que el líder cívico trascendiera al líder político. El pueblo podía elegir a sus autoridades inmediatas y en el caso de Yopal encontraron en Emiro un líder innato al cual le dieron la responsabilidad de afrontar el reto de llegar a la alcaldía. La consigna era Proyecto Político Emiro Sosa Pacheco, alcalde popular de Yopal. Emiro ganó las elecciones de alcalde para el periodo 1991-1992. Yopal era un municipio pequeño, tranquilo y de calles destapadas. Sin embargo, en ese momento se iniciaban procesos trascendentales que cambiarían para siempre la cara de Yopal. Cientos de personas provenientes de otras regiones de Colombia
buscaban alguna oportunidad en la naciente industria petrolera. Proliferaron las invasiones que entraron en conflicto con los dueños de la tierra. Sin embargo, la posición del alcalde no era de cuidar fincas, sino solucionar los problemas de vivienda de la gente. Sin regalías, Emiro se concentró en administrar con eficiencia y honestidad los recursos públicos de Yopal, basado en el principal recurso existente, el trabajo y la organización de la gente. Creó distintos barrios con el sistema de autoconstrucción que promovía el trabajo coordinado entre la administración y las organizaciones comunitarias que aportaban su trabajo y algunos ahorros para la compra de materiales. Surgieron barrios emblemáticos de Yopal como La Florida, Santa Elena, Luis María Jiménez, El Recuerdo y La Independencia 1 y 2. En estos barrios quedó plasmada la obra de Emiro y se resalta el sentido de pertenencia de las comunidades con un hogar que construyeron con sus propias manos. Otro proceso emblemático de su administración fue su preocupación por la situación del campesinado de Yopal, la falta de caminos que facilitaran la comercialización de sus productos y el acceso a los servicios sociales. Emiro, en respuesta, y con el apoyo de los trabajadores del municipio, dio apertura a vías rurales hacia el piedemonte y a la sabana. El alcalde popular dejó un mensaje claro al pueblo de Yopal. Con su organización y trabajo se pueden solucionar grandes problemas sociales, incluso con limitados recursos, siempre y cuando se administren con eficiencia y honestidad. El éxito de la administración de Yopal le generó una amplia simpatía popular que lo impulsó a postularse como candidato a la gobernación de Casanare para el período 1995-1997. En esos tiempos, las campañas políticas duraban más de un año, en el cual se recorría todo el departamento por trocha y a caballo. Era una política de convicciones y principios, de grandes discursos en plaza pública y manifestaciones multitudinarias de las personas que actuaban guiados por su voluntad y pensamiento libre. En esa época se consolidó el boom del petróleo, lo que implicó un aumento considerable en los recursos públicos del departamento por concepto de regalías, lo cual era un botín codiciado por la corrupta clase política emergente y por los grupos armados ilegales. El 1 de enero de 1995, Emiro Sosa Pacheco se posesiona como gobernador de Casanare para un periodo constitucional de 3 años. El resentimiento que despertó su triunfo fue profundo. Sus opositores, tras la campaña sucia llena de calumnias, continuaron su puja por el poder, esta vez en estrados judiciales cuestionables. Parece que hoy dieron una terna al Ministerio del Interior y seguramente en la semana entrante me relevarán. En mayo de 1996, Emiro fue destituido como gobernador de Casanare, no por corrupción ni por mal manejo de los recursos públicos, por su falta participación indebida en política. Manifestar su apoyo a candidaturas al Consejo de Líderes Comunitarios en un discurso dirigido a campesinos en la vereda El Aracal, en contraste con la situación actual en donde los gobernadores utilizan el poder para su propia reelección y es descarada la financiación de campañas políticas con recursos públicos. Emiro gobernador continuó mejorando la infraestructura de transporte para poblaciones aisladas, así como proyectos dirigidos a las comunidades indígenas del departamento, para quienes dispuso de flotillas de canoas con motor para su transporte y con quienes celebró por primera vez las Olimpiadas Indígenas para fortalecer su arraigo y riqueza cultural. También se propuso mejorar las condiciones de salubridad y educación para las poblaciones rurales, dotando de acueductos, escuelas, canchas múltiples y puestos de salud
a distintas veredas de todo el departamento. Las formaletas para hacer bloques de cemento con la mano de obra comunitaria y los barrios El Remanso y Juan Urrego en Yopal fueron el nuevo testimonio de su compromiso con la vivienda de interés social. Alejado de los cargos públicos, Emiro vivió otra dura prueba de vida al quedar secuestrado en manos de las FARC. La posición del exgobernador nunca fue la negociación económica, pidió juicio político por sus actos, con lo cual su cautiverio se prolongó por más de 2 meses. Probablemente las FARC no podían concebir que alguien gobernara con honestidad. De vuelta a la libertad, Emiro continuó con el ejercicio profesional de la medicina. Montó su consultorio médico al lado de la Plaza de Mercado Antigua para atender a las clases más necesitadas. Alternaba su labor como médico con la participación en política, apoyando a los líderes de su movimiento, el Movimiento de Integración Popular Liberal de Casanare. Su participación no era directa, con lo cual sus contradictores lograron neutralizar su liderazgo, que seguía contando con un firme respaldo popular. En el año 2001, la inhabilidad de Emiro llegó a su fin y ya nada le impedía postular su nombre para las elecciones a la gobernación de Casanare, que estaban programadas para realizarse a finales del 2002. Su aspiración resonaba en todo Casanare y años antes de su elección, la opinión pública lo calificaba como el seguro ganador debido a su inmensa popularidad. La historia negra de Casanare empieza a construirse con los millonarios recursos de las regalías del petróleo, cooptados por mafias y grupos armados ilegales de extrema derecha y extrema izquierda. Todos los rincones del departamento se llenaron de sangre. La situación de violencia era insoportable para la población civil. Mandaban las armas y brillaba la ausencia del Estado. Sin embargo, en medio del caos, el petróleo seguía extrayéndose de la tierra y las regalías seguían llegando al departamento para repartirlas entre los violentos y sus políticos de cabecera. No hay nadie que haya vivido en esa época en el departamento que ignore casos de barbarie e injusticia. La vida humana no tenía valor y la sociedad se encontraba en manos de feroces depredadores. Entre las víctimas se encontraron líderes del Movimiento de Integración Popular como Segundo Gabriel Rivera, que fue asesinado el 26 de noviembre de 2001. El 7 de diciembre del año 2001, Emiro Sosa Pacheco salió de su casa en Yopal y se dirigió a la finca en el corregimiento de Punto Nuevo. Se había despedido por última vez de su esposa y de sus hijos. Estando en su finca, Emiro fue abordado por 2 sicarios en una callejuela por la que se desplazaba. Allí le preguntaron: ¿quién es Emiro Sosa? Yo soy, respondió. Y le dijeron: nos mandaron matarlo. Tal vez, cuando Emiro confirmó su identidad, no recordaba que había dejado de ser un individuo y que desde hacía mucho tiempo era todo un pueblo. No podemos imaginar sus pensamientos en ese último instante de la vida. Pero quizá no fueron ideas aterrorizadas que le dan satisfacción a sus asesinos. Ellos, las últimas fichas, peones de una trama planeada hasta el último detalle. Seguramente pensó en la gente del llano que tanto quiso, en su esposa y en sus hijos. Tal vez sonrió recordando bellos momentos y lo asaltó la nostalgia de entender que sus sueños terminarían de la mano inclemente de quienes siempre le hicieron la vida imposible. Pasados 10 años de su muerte, amigos y familiares, en nombre del Movimiento de Integración Popular y del pueblo de Casanare, una vez más unidos, rendimos homenaje y recordación a tan entrañable persona y convocamos a que su memoria
y sus ideales no se olviden y que en cambio prevalezcan en el sentido diario de lucha de quienes aún quedamos en vida. La reconstrucción moral de nuestra sociedad requiere de grandes esfuerzos, de obrar correctamente día a día para ayudar y servir a los demás. Ese es el legado y herencia de Emiro, quien dio su vida por el pueblo. Por esto se merece el gran homenaje de nuestros buenos actos. Ese es el más profundo recuerdo que nadie borrará de nuestras memorias. Por eso, una vez más y para siempre decimos, Emiro vive y siempre vivirá. Thank you.